y aquí, bueno, te parece ya y pues ya tenemos la subestación, más o menos, en un Y alto pues grado, ya tenemos la subestación. en un alto grado, es decir, no termina al 100%, pues la gente me podrá Madre decir, pues mía. no. Hoy vengo al canal de YouTube acompañada de Sergio López, que es arquitecto y especializado en el tema de instalaciones más concretamente. Buenos días, Sergio. Hola, muy buenos días, ¿qué Es, tal? ra- es raro verte por aquí después de tantas clases en la especialización. La verdad que sí, me ha costado caer, ¿eh? Me ha costado caer, me he hecho de rogar. Eso sí, el perfeccionismo. Un poquito, un poquito. Desde te quería hacer unas cuantas preguntas, ¿vale? Ya que has Sí. pasado por la especialización de Dynamo Python Online y por supuesto vamos a cotillear todos los scripts que has estado haciendo. Y lo primero es preguntarte, antes de entrar en la especialización, ¿qué tipo de automatizaciones hacías y qué límite tenías? Pues mira, recuerdo que lo primero, yo seguía ya tu canal y entonces verdad que sabía, por lo menos conocía Dynamo, aunque sea de haberlo visto en Ujú. algún tipo de vídeo, en algún short, lo había visto, ¿no? Y recuerdo que en ese momento estaba trabajando en un estudio de arquitectura y desde la desesperación de que no me daba tiempo de modelar los suelos, hice un pequeño script que fue copiar uno de YouTube sin entender prácticamente nada. Y bueno, básicamente fue eso, de modelado de suelo arquitectónico, ¿no? Empecé por ahí. Pero creo que realmente es como muy. Si tú piensas en Revit, como que el elemento de habitación, realmente es como muy cercano de pronto, ¿no? Un elemento que gana mucha importancia. Y creo que empecé por ahí, pero no sabía lo que hacía, ¿eh? Empecé. Ahí se me entró como la Vale. curiosidad Ok, entonces hacías pequeños scripts que tomabas de la red, ¿no? Ok. de copiarlo, sin entender, básicamente. Sí, y tú ya estabas trabajando, entonces, ¿por qué empezaste o por qué decidiste aprender Dynamo y Python cuando ya estabas trabajando? Pues mira, esto realmente siempre soy una persona bastante curiosa. Me gusta aprender. Y yo creo que al final, aparte de la curiosidad, es la actualidad del mercado laboral. Si quieres ser competitivo, es como yo terminé la carrera, lo primero que hice fue meterme en Revit. En ese momento sonaba algo, pero no lo pedían como tal, ¿no? Pero básicamente por mantener un nivel de exigencia alto y realmente estar en el mercado laboral. No te puedes quedar atrás. Pero después he descubierto que me ha gustado mucho más de lo que yo pensaba. Que me he sentido que he vuelto como mis orígenes, ¿no? Que empecé Ah, ingeniería y entonces he vuelto como a ese mix y me ha gustado mucho más de lo que pensaba. qué bueno. O sea, que empiezas en plan, no me quiero quedar atrás y luego es como, interesante. Sí. Vale, vale, me gusta un montón. Explícanos, porque vamos a ver unos scripts de subestaciones eléctricas que vais a alucinar. Entonces, explícanos el problema que había en las subestaciones eléctricas para tú decidir hacer este tipo de automatizaciones para empresa, ¿no? Donde estás trabajando. Pues mira, básicamente, en primer lugar, y eso sí era una limitación mía, cuando llegué yo era arquitecto, como bien dices, entonces lo que era terminología, imagínate, lo que son los catálogos, imagínate. Pero realmente el principal problema que teníamos era sobre todo la comunicación. Es decir, yo realmente partía de un esquema de un circuito unifilar con aparato eléctrico que yo no conocía, me decía, este aparato está a distancia, este aparato está a distancia, pero al final la subestación eléctrica es una secuencia eléctrica que va repitiendo y no era tan sencillo esa parte como de llevarla de Excel o un esquema a de pronto una geometría definida. Y ahí es donde yo me encontraba con esa limitación, porque al final era como que tenías, por un lado, la normativa, por otro lado, el CAD con el circuito, y después, por otro lado, además de ellos, también tenías todo el tema de los catálogos. Pero unir como todas esas piezas tardaban muchísimo tiempo. Y recuerdo que al principio, sobre todo, me daban los datos, hacía en CAD con un pequeño boceto simplemente a línea, porque las distancias de seguridad es lo más importante de la subestación, antes de modelar nada. Ajá, Y entonces, vale. claro, esa parte de hacer esas líneas con esas distancias, esa parte para mí era la peor, creo yo. El proceso manual, digamos, que hacía una persona antes de que existieran tus scripts, ¿cuál era y cuánto tiempo tardaba, más o menos? Mira, yo creo, en tiempo así a golpe de talón, más o menos, creo Ujú. que tuvimos como dos fases, ¿vale? Tuvimos una primera fase en la cual no teníamos familia bien ordenada, porque todo lo que me enseña prácticamente son plantillas. Me dedico mucho al tema de plantillas, me gusta mucho generalizar, como intentar hacer el mayor porcentaje de trabajo. No el minucioso, sino a lo grande. Y más bien en la macro. Y realmente, ¿qué es lo que pasaba al principio? Al principio era como un meme y medio. Después ya con la familia bien puesta y bien hecha, lo conseguimos reducir a una semana y media, dos. Pero realmente una semana entera era definir esas líneas y esas distancias junto con los ingenieros.
que aunque la hacías en Ostras, K, después lo llevabas a Revit y le metías la componente Z y se volvía de nuevo a complicar. Es decir, entonces, claro, realmente tenías como, y en eso creo que tardábamos una semana como mínimo, en esa verificación constante. ostras, ostras, vale. Entonces, enséñanos el script ¿vale? que has Vale. hecho. Creo que puedes compartir, que tienes permiso. Y yo creo que sí puedo compartir, ¿no? A Claro, ver. para ver exactamente qué hace y cómo Deshabilitamos el funciona. Excel. Esto es un Vale. Excel que realmente es como para pasar los circuitos, ¿vale? Para que más o menos de cierta manera lo veáis, ¿vale? Aquí lo tenemos, Va- ¿vale? Con las bahías que son pares, las que son impares, los embarrados, básicamente lo que estábamos hablando, la secuencia de aparatos eléctricos. Esto es como Ajá. llevarnos el esquema unifilar al Excel y de aquí ya parte toda esta fase, porque esta fase realmente se compone de dos grandes scripts, que ahora lo veremos. Un script que es básicamente hacer las distancias, es decir, ese hace las Ujú. distancias sobre todo, y otro en el cual, bueno, pues esas distancias al final casi siempre son intersecciones producidas, que aquí la vemos, por las rejillas y por planos, y ya a partir de esas rejillas y esos planos y esos niveles, realmente lo que conseguimos tener es unos puntos en el espacio que vamos ubicando. Todo esto surge al Vale. final de que casi siempre cuando tú haces una subestación eléctrica siempre tienes una cimentación, después tiene un apoyo metálico y después tiene un equipo eléctrico. Entonces, eso después realmente no llega a ser tan así dependiendo de... Porque muchas veces no es uno más uno más uno. De pronto tiene tres equipos eléctricos que lo soporta una única apoyo estructural y dos cimentaciones, ¿no? Pero dicho esto, realmente lo dividimos como en dos fases. El que voy a enseñar ahora mismo realmente forma... Yo empecé realmente como de la micro a la macro. Empecé primero yo los ejes lo hacía a mano y lo que se hacía era modelar a lo bestia y ahora ya después pude introducir eso de generar los scripts y ya conectarlos con lo que hacían los ingenieros a través del Excel. Ha sido como un poco de lo ir de lo menor a lo mayor, ¿no? Muchas veces. Sí. Aquí tenemos un montón de configuraciones, el factor de seguridad, es decir, por si quieren que las distancias sean mayores o menores, el tema de las carreteras, porque cada situación al final tiene un mantenimiento. Y después, bueno, estos son otros parámetros, vamos a ponerle un poco más para que eso se produzca intersecciones entre ellos. Estos son muchos filtros, básicamente. Todo esto que estamos viendo aquí es, pues, coger todo ese catálogo que tenemos de familia, filtrarlas. Ujú. Bueno, vamos a dar la ejecución Vale. y Esto, tenemos... para quien no esté familiarizado con la programación, es un cuadro de diálogo que Sergio ha creado. O sea, este cuadro Sí, no se crea porque sí, no aparece porque sí. Él lo ha hecho dentro de un script y ahora gracias a eso el usuario puede ver este cuadro y decidir pues a cuánta distancia están las rejillas de los elementos de las subestaciones eléctricas. Si están trabajando en inglés o en español. Si, por ejemplo, la ruta de los diferentes sí, Excel que toma de ingeniería para poder trabajar. Entonces, todo esto él lo ha definido y luego en la salida de información, que es lo que va a resultar del script, pues sí. aparece pues diferentes zonas o líneas de detalle que él ha definido, por si acaso alguien no sabe lo que estamos viendo, ¿vale? Sí, muchas gracias. He ido demasiado, le da como muy... Que es verdad que muchas veces muy minucioso el trabajo y llega un punto en el que todo tiene muchísimo... Tiene demasiados inputs, realmente, ¿no? Pero al Sí, final, ahora lo estás básicamente aquí, como por ejecutando. ejemplo veis, tenemos como dos Excel, ¿no? Uno es la base de datos, como bien has dicho, y el otro es el que he mostrado de que Sí, conecta lo que ha hecho el ingeniero con esto. Y básicamente lo que tenemos efectivamente. aquí, pues ya lo tenemos planteado. Si os dais cuenta ya, nos han generado esa rejilla con una nomenclatura, con un nombre y también te genera los planos de intersección que tenemos. Entonces, una vez hecho ya esto, empezamos a abrir el otro, ¿vale? Ya Ujú. con esa distancia porque es importante realmente ahora. Le damos atrás y ya si nos vamos a las intersecciones. Ya está, mira, Ahí aquí lo está. tenemos. Mira, tú ves, aquí en este caso el parámetro, como aquí hemos puesto que realmente aquí lo tenemos, que es 4 colocamos 4 esto tiene mucha relación con el Excel que hemos cogido. El voltaje, pues el voltaje que hemos metido antes, la distancia entre fases. Pues la distancia entre fases es un parámetro que realmente en el otro podríamos utilizar desde las tablas, pero a mí me gusta volver a medirlo. Porque no me gusta llegar a automatizar todo al 100%, porque si no, ¿qué es lo que tú compruebas? Llega un punto en que para mí corren más peligro del que puedes desarrollar. Ujú. Y aquí, bueno, los transformadores, está en la salida, más cosas de eléctrica, el tipo de cimentación del la transformador, que si es aérea, atrás, bueno, todo esto ya es puramente filtro de familia. Espero que lo haga Y para rápido. ello tú hiciste un trabajo también
de estandarización Sí, antes de poder creo que hacer esto. estuvimos como un año entero estandarizando antes de llegar a esto. Si no hubiese sido imposible. ¿Tú ves? Aquí ya lo Eso tenemos, es. como veréis. Se aprecia perfectamente la rejilla. Además, como la nube de puntos de todos aquellos elementos compuestos, el idioma. Y bueno, aquí un poco ya todo el tema también es muy importante la inspección, ¿no? Es decir, que los nombres de la rejilla sean los correctos, los nombres de los planos, que los niveles se generen con los nombres específicos. Todo esto es muy importante. Y aquí, bueno, ¿te parece ya? Y pues ya tenemos la subestación, más o menos, en un alto Y pues grado, ya tenemos la subestación. en un alto grado, es decir, no está terminado al 100%, pues la gente me podrá Madre decir, pues mía. no, pero realmente le hemos quitado una cantidad de trabajo, como estáis viendo, lo estamos haciendo, hemos cogido una que realmente tiene hasta pocas bahías, pero bueno, tiene ya, aquí tenemos ya dos bahías, tenemos un embarrado, tenemos una única salida, es decir, tiene una complejidad. Para Ya, que la gente... ¿Puedes acercarte un poco para ver qué se ha modelado? Para que la gente pues lo mira, para pueda empezar. entender. Sí, mira, para empezar, la idea surge de cimentación, apoyo, aparato eléctrico, Sí. básicamente. Pero claro, al final lo que queremos es lo que estábamos hablando, ¿no? Como esa secuencia de aparatos eléctricos, porque aquí tenemos una bahía, aquí tenemos otra bahía, aquí tenemos el embarrado, aquí tenemos la otra bahía de salida. Entonces, claro, básicamente lo que va haciendo es como colocando como todos esos aparatos eléctricos y ya no solo colocarlo en la rejilla, sino lo coloca en la rejilla y también en altura, porque las alturas también son importantes. Como estaréis viendo Que aquí, es lo los que tú nos barrados por decías de encima. que cuando pasabais al eje Z, después de haber pasado por CAD, decías otra vez otra dificultad nueva, ¿no? Claro, y además que el script, por ejemplo, el tema de los apoyos, ¿no? El tema de los apoyos, al final, aquí lo que manda es la paramenta eléctrica y la distancia que tienes del suelo. Tú lo colocas, pues tienes que coger esa distancia y generarla específica. Como estáis viendo Mm. aquí, nos empieza a duplicar, aunque tengamos predefinidas genéricas, te la empieza a duplicar. Entonces también te cambia la altura de ese apoyo para que cuadre perfectamente con la altura de todo. Este script, ¿en qué punto de la especialización lo hiciste? Y imagino que por dentro será un infierno, ¿no? El script infernal. Sí. Bueno, aunque ya tú programas muchísimo con Python, así que habrás ido reduciéndolo bastante, haciéndolo más ligero, pero sí. Este CRI, yo creo que realmente, aunque sea muy pesado, lo vuelvo a repetir, el yo verme que tenía una rejilla y poner, me iba a un nivel, ponía la cimentación, me iba al mismo nivel, colocaba el aparato eléctrico, me iba al mismo nivel, la estructura, le ponía la altura Ujú. correcta. Es decir, el repetir eso una y otra vez fue lo que me hizo realmente apuntarme a la especialización. Porque yo decía, esto es carne de cañón, de automatizar. Otra cosa ya es que entremos en después conseguir que se desplacen, en hacer las zonificaciones bien. Esa parte es más compleja. Pero la tarea repetida de que me tiraba a lo mejor una semana, semana y media, es que al final esto es pequeño, pero hay situaciones que son muchísimas más grandes. Y entonces te tiraban muchísimo tiempo. Imagínate un día entero colocando la misma cimentación en cada pollo. Es decir, entonces para mí eso fue fundamental. Y de hecho siempre lo digo, que podía ahora incluso modelar los cables, que todo estuviera girado perfecto. Me da igual, es que ya me ha hecho el 80%. Lo que falta lo reviso Mm. yo. Me viene hasta bien revisarlo, por si había algún fallo dentro de esto. Pero es Ujú. que empecé a hacerlo, este fue mi trabajo final, realmente. Pero empecé a hacerlo Sí, muchos meses antes. Porque de hecho aquí lo tengo abierto, que es parte de lo que estaba comentando antes, ¿no? Parte de la biblioteca. Todo el orden que hay aquí de familias, esto junto con mi equipo lo estuve haciendo. Y realmente todo el tema de coger catálogo, de tener cada familia con su voltaje, todo este tipo, como veréis, está todo perfectamente ordenado y perfectamente nombrado. Y después a cada una de ellas tiene sus parámetros generados de descripción en inglés y en español, que estas claves son las que te permiten la intersección que tú generas con las rejillas y esos puntos que hemos visto se ordenan por estas claves. Y esas claves son las que te permiten también extraer de esa gran catálogo de familias y que entre las dos se fusionen y se coloquen en el sitio adecuado, más o eso menos. es. Vale. Vale. Entonces, es verdad que comencé prácticamente desde que empecé la especialización con el catálogo. Y después, tema de automatización, todo esto, tardaría por lo menos como 3 o 4 meses tardé, como mínimo. Sí, sí, porque fui viendo todo el proceso y más o menos fue ese el tiempo. No sé si se puede ver, aunque sea para que la gente se haga una idea del tamaño que tiene este Sí, script.
Sí, sí. Vamos, vamos, como Aunque viene se vea a vista comentando. de pájaro, que a No, veces tiene lo mucho digo Python por... por dentro, realmente. Mm, Porque si no era también muy complicado el tema de las listas, de manejarlo y también de la rapidez. Como hemos visto, realmente ha colocado muchos elementos de una manera bastante rápida. Y mm. ese tipo de cosas, si no fuera con Python, iría muchísimo más lento. Es una realidad. Sí, eso es algo que me preguntan muchas veces, que es como, bueno, y si tú me estás enseñando Dynamo, ¿por qué tengo que aprender Python también? Si yo no quiero al final ser programador, yo lo que quiero es ser arquitecto o ingeniero, ¿no? Y es como, pero si es que, aparte que para Siempre. instalaciones es la disciplina que más usáis Pues Python. tú ves más o menos. Tengo el script, más o Sí, menos, a vista de pájaro. pues Como no es te tan digo. grande como yo pensaba que iba a ser. No, está bastante compacto. Está bastante Está muy compacto. compacto, sí, Está muy señor. compactado. Sí, además bastante ordenado, porque aquí tenemos, tú ves toda esta parte de la del usuario. Yo, como ya Sí, lo sabes, soy bastante maniático con el tema de ordenarlo todo, de buenas prácticas. aunque tengo aquí lo que damos en el máster perfectamente resguardado, pero yo después de todo Sí, ello sigo siendo bastante metódico, ¿no? Y aquí, por sí. ejemplo, toda esta parte de aquí, todo esto es usuario, puro y duro. Cuánto Ujú. embarrado tiene el trafo, el voltaje que le llega de entrada, de salida. Bueno, nos podemos meter, pero estoy viendo, Todo ese cuadro que hemos visto, ¿no? efectivamente. Y oye, ahora que lo tenemos aquí, Sí. que lo estamos viendo, me gustaría saber cuál fue el mayor reto que tuviste al desarrollar esto. El mayor reto a desarrollar esto, básicamente, era en los desplazamientos. Me voy a explicar con los desplazamientos. El Mm, esquema se empieza a complicar, además voy a aislarlo, porque creo que este es carne de cañón para que se vea claro, ¿vale? Este tipo mm, de elementos, mira. mm. Aquí se ven claramente, ¿no? Bueno, claramente, Sí, voy a seleccionarlo y lo aislamos. Así lo vaya a ver bastante claro, ¿no? Ay, es que me aparece aquí el extra ocultar. Vale, le damos aquí a... Uy, no encuentro la gafa. Aislar. Aislar elementos. Este tipo de elementos, ¿no? Que al final tienes... Tú aquí realmente lo que tienes es una rejilla. Tienes las tres ujú, fases, que son realmente como las tres fases que vienen por aquí y una única rejilla. ¿Cuál es la complejidad de esto? Que al final tú tienes el aparato eléctrico, colocas tres, pero apoyo colocas dos. Y colocas dos a la mitad de lo que mide el aparato eléctrico. Pero además de ello, después ujú. vuelves a colocar tres apoyos. Es decir, ya ni ese esquema como tan fácil de 1-1-1, sino de pronto ya el esquema no es 1-1-1, ya a lo mejor es 3-2-1. Entonces, todo Uy, esto al final me es tendrías que hacer un esquemilla para que la gente lo entienda. sí, pero Aunque básicamente sea al final con el el recorte de pantalla clásico, para que la gente lo sí. entienda. Vale. Mira, básicamente el problema que hay con todo esto es que al final tú tenías como que elegir el aparato eléctrico, que en este caso es, si tú tienes aquí la rejilla, como hemos comentado, y aquí tienes la otra, al final todo esto tú lo Ujú, que necesitas, pues seleccionar el aparato eléctrico, de aquí ujú, extraer sus parámetros tanto de altura como de mitad, para crear un diccionario con ese parámetro, un diccionario dinámico en función de la familia, y poder mm. desplazar la estructura. Porque al final no Claro, hay como ese 1-1-1 que estábamos diciendo. Y esa sí, parte creo que han sido las más complicadas de trabajar, porque además son todo por excepciones, prácticamente. claro. Porque si esa rejilla está a mitad de ambos aparatos, tienes que ir distribuyendo la distancia de ambas mitades y Sí. no cae justo a una medida, sino que depende de dónde esté la familia situada. Tienes que medirlo también en la familia, etcétera, para que Entonces, se el entienda. extraer esos parámetros que están dentro de la familia y generar un diccionario para volcárselo a otras, yo creo que es la parte más complicada. Sí. Creo que ha sido la parte No. más... Porque es como, parece que como casi rizarle el rizo, ¿no? A nivel programación, los diccionarios son entidades que nos ayudan muchísimo para este tipo de correlaciones y también para los temas de normativa, ¿vale? Sí, Porque te hacen que haya una correspondencia unívoca entre un elemento y en este caso su distancia. sí. ¿Mm? Voy a ejecutarlo de Vale, nuevo igualmente para que se nos estás rellene. ejecutándolo. Sí, no va a dar Mm. error. Esto está hecho posta. Lo que me está dando error son los nombres de la familia de las estructuras. Ujú. No quiero que me la duplique con un nuevo nombre, porque estamos hablando de que esto es una plantilla. No quiero que me la ensucie, bajo ningún concepto. Entonces, me da Ujú. error porque ya sí tiene esos nombres. Yo ya tengo así, Genial. es como que lo ejecutas una vez y te va a dar error. Es un pre para que nadie lo utilice y rompa, ¿sabes? Ok, Realmente, ¿no? Y bueno, sí. aquí más o menos bueno, pues lo vais viendo más o menos el tema de... Hay una cosa que me parece muy interesante, que es el tema de
de ordenar los elementos, por lo que me gusta. Mira, aquí tenemos. Esta parte sí que he enseñado, me parece muy interesante, ¿no? El tema de tener esa clave, y esa clave realmente lo que está haciendo es ordenar una familia eléctrica junto con una estructura, junto con un apoyo. Esa tríada de la que Pues, está hablando una detrás de otra, ujú. realmente. Y así, básicamente, a través de ello es como se va generando. Y para mí es muy importante a la hora de programar también el tema de... Aquí tengo toda una parte entera de control point. Es muy importante ir desarrollando el script, poniendo puntos de control para saber dónde pueden fallar. Por si acaso alguien lo ejecuta, le da un error, que sepáis por qué está dando ese error, Sí, ¿no? sí, efectivamente. Ujú. No he Ok. dicho. Y básicamente, y nada, aquí No, no. tenemos colectores, que es muy complejo realmente, pero básicamente tenemos los inputs del usuario, los colectores, que esto coge la biblioteca, toda esta parte de aquí que lo que hace es coger parámetros y maclar, filtrar la biblioteca, y toda esta parte de aquí empieza, todo esto ya es ordenar por parámetros. Ordenar, 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 ordenar. Para ya ir Me generando, encanta. pues al Mm. final, pues bueno, como estas zonas, si la veis realmente, mira, tú me pones tipo duplicado y parámetros a transferir. Y tenemos las familias eléctricas, las estructurales, el nivel y la distancia. Es decir, como que ya ahí tenemos como lo que estábamos hablando, ¿no? Esa primera parte de los datos que me dan los ingenieros, ese nivel que es donde quiero colocarlo y lo que tengo que colocar de familia eléctrica y estructura. Ujú. Joder, este proyecto se ve que tiene un montón de miga y no sé si, porque tú me dijiste que antes de entrar a la especialización tú tomabas proyectos o scripts de YouTube o del foro de Dynamo donde pudieras Sí, encontrarlos, ¿no? sí. Entonces, ¿habrías sido capaz de construir un proyecto como este antes de entrar? Oye, ¿qué conocimientos o forma de trabajar has adquirido que te han servido para hacer para hacer Pues algo mira, así? yo bajo ningún concepto. Jamás he hecho eso. Es decir, lo tengo como muy sumamente claro. Es decir, tú te puedes descargar del forum todo lo que tú quieras, pero realmente ser capaz de entender. Este nodo, por ejemplo, a mí lo tenemos aquí, que parece como muy chico, lo dejan en la pantalla justamente, porque es súper potente. Este es el nodo que me coge toda la familia y la gira. Entonces, el entendimiento que hace falta para tú saber que dentro de una familia tiene un vector y ese vector lo puedes ir girando en el espacio, eso no te lo va a dar ningún foro. Eso tienes que saberlo. Y tienes que meterte en la API y tienes que pelearte con ella y buscar las propiedades. Y eso es muy importante. Y la manera que tengo actualmente de afrontarlo, pues yo siempre digo que ahora mismo lo hago de dos maneras. Hablo del micro y del macro. El Ujú. micro es porque yo siempre cuando empiezo a hacer algo es como que reduzco mucho, 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 mucho la tarea y hago lo mínimo. Y además muchas veces no meto ni en Python, sino con nodos nativos que vayan apareciendo, ¿no? Y después ya, para mí es muy importante el macro a la hora de fases, de entender que es un elemento que va a ir creciendo con el tiempo. Yo realmente para la especificación solo pude entregar el de generar, el de poner la familia y el del Excel, seguir desarrollándolo. Pero realmente eso que me gusta, ¿no? Coger ese macro, que realmente tengas una idea y puedas seguir creciendo en el proyecto para integrarse. Entonces trabajo de ambas Sí. maneras. Y me Ujú. ayuda mucho de IA, ¿eh? Para ese macro me ayuda también mucho de IA, realmente. Eso te iba a preguntar, porque hay mucha gente que piensa que hoy con la IA de turno, pues esto lo puedes hacer, ¿no? Que puedes hacer cualquier programa y que al final pues no va a ser necesario programar porque lo va a hacer la IA. ¿Tú qué piensas de esto con lo que has Mira, pues hecho? considero que lleva una parte de razón y una parte de no razón. Me explico con esto. Realmente esa afirmación, ¿por qué surge? Surge porque tú le preguntas a la IA sobre cualquier tema y te hace un código larguísimo con un montón de líneas. Entonces, claro, tienes la sensación de, me lo estás generando todo. Ahora compílalo, a ver qué te funciona. Ese ya es otro tema. Y ahora, cuando lo compiles, ¿eres capaz de entender lo que te ha dado? Porque muchas veces te da unos scripts que no lo puedes manejar. Yo hablo mucho con la IA, muchas veces me da un script y le digo, por favor, tengo que corregirlo, ponlo, entra en orden, divídemelo por fases. Tienes que darle constantemente indicaciones. Una cosa tan sencilla como que un script tenga bien puestos los nombres es fundamental, porque de pronto un nombre para ella es una U y para ella le vale. Pero tú, ¿una U qué es? ¿Sabes? ¿No? Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Una rejilla, una G? ¿De verdad? Es decir, entonces Sí. creo que no te lo hace. Pero sí una herramienta que tenemos que aprender a utilizarla y el potencial generando código, si sabes manejar bien, es increíble. Yo no podría desarrollar script como lo estoy enseñando en 3 meses o en 4 que he tardado realmente si no tuviera la IA. Es que sería imposible.
Sí, a mí me encanta porque yo siempre decía una cosa que es que si yo pudiera como condensar todo mi conocimiento y meterle una pegatina de mandarina y ponerlo así en la frente de mi alumno y ya saberlo, lo haría, ¿vale? O sea, ese es mi objetivo y con la especialización es verdad que es como meter el conocimiento que yo llevo acumulando desde 2014 y pasarlo lo más comprimido posible, ¿no? Y la IA, que he querido enseñarla y que de hecho en la próxima edición ya va incorporado todo en el programa, te permite acelerar mucho ese proceso, Sí, pero sí, innegablemente si no tienes conocimiento, eh, es muy difícil manejarla. Me pasa un poco como con Revit. Si tú sabes construir, Revit es una herramienta increíble. Pero si no sabes construir, Revit te va a llevar a ti. Y con la IA pasa un poco lo mismo. Una persona con la capacidad de Sergio, que ya sabe programar y sabe automatizar, le das una inteligencia artificial y la pones a su servicio y hace scripts de este tipo. El peligro es pensar que la IA va a resolver todo y no irla tomando para llevarla tú, ¿no? claro, Mm. totalmente. Y lo que has Además, dicho de los nombres, tal cual. claro, es que es muy importante, es que al final, si no, y por ejemplo, más, una cosa, por ejemplo, este script que era muy peligroso de trabajarlo con ella. Quiero recalcarlo porque creo que es importante. Que hemos visto, utilizamos realmente un estándar de clave muy fijo, que está tanto en la Mm. rejilla como en el aparato, como en la estructura, en toda la plantilla entera. Tú eso se lo das a la IA y de pronto desaparecen claves. Es decir, ella no te respeta las claves y tienes que andar con muchísimo ojo, porque tú das a un cliente pensando que te está devolviendo tal cual y no es así. Tienes que saber leerlo y ver dónde está el fallo. Y eso aquí me Mm. pasó muchísimo. Tienes que tener un cuidado constantemente. Tenías que revisar lo que ella hacía. Es olvidadiza. Es Sí, hay que tener olvidadiza. cuidado. Vale. O sea, qué parte del aprendizaje que tú has tomado en la especialización y al trabajar con esto no puede hacer por ti la IA? Y eso, y también cómo se trabaja ahora mismo con la inteligencia artificial durante la especialización para que no te limites a copiar el código, que es el problema que estoy viendo en el día a día, que no entiendes. ¿Qué es lo que no puedo hacer la IA? Pues empezamos con la primera pregunta realmente. Básicamente, lo que me enseñaron mis compañeros. Yo, como bien dicho antes, yo era arquitecto, me pasé a ingeniería y a mí muchos compañeros pues, me han enseñado mucho conocimiento. Entonces, esa parte Mm. de la IA jamás la va a tener. Es decir, esa parte de la experiencia vivida que tú la traspasas al código, esa parte jamás va a poder llegar. Después, por otro lado, lo que hemos estado hablando de que te da códigos de mantenimiento muy complicados. Al final estamos hablando que estos son herramientas para nosotros, que nos tienen que facilitar. Mm. Si la herramienta de pronto se complejiza tanto que no la puede entender nadie, ni puede modificarla. Si, por ejemplo, a nosotros nos cambian el catálogo, llega un tipo, imagínate, un fabricante saca un nuevo aparato eléctrico, ¿no? Y tenemos que incluirlo. Y no sabemos dónde están esas claves, dónde están. Entonces no valen para nada. Es totalmente tiempo perdido lo que has echado. Entonces creo que esa parte es imposible que ella la copie por completo. Y respecto a la especialización, a cómo se aprende, pues mira, yo siempre me acuerdo que estábamos, no sé, siempre lo dice todo el mundo, ¿vale? Hay un bloque 3 4 que es como agárrate los machos. Es decir, empezamos con Python, eso se complica y llegas a un punto en que tú no entiendes nada. Pero es verdad que yo en ese no entender, sí intentaba hacer un esfuerzo por escribir y cuando no me funcionaba se lo pasaba a la I. Y yo simplemente le decía, corrígeme la gramática, pero muy poquito. Es decir, pero yo me esforzaba por entender. Estás aprendiendo un lenguaje. Tampoco tienes por qué saber el 100% del lenguaje. Pues sí tienes que saber programar y darle un pequeño... Ya actualmente cuando hago los scripts no lo hago entero yo, pero sí tienes que darle un boceto. Y tienes que saber programar y tienes que saber la diferencia pues, entre un bucle for, entre un while, entre... Tienes que saberlo, porque si no es que ella empieza a meterte cosas que no es lo que tú quieres. Y además es importante que no se complejicen los procesos para un buen mantenimiento. Ujú. Ok, o sea que a ti te sirvió como apoyo para cuando te daba el error clásico, que en Python ya os aviso de que es que me falta normalmente una letra, pues tú se lo dabas y le decías qué me está faltando, ¿no? Y te corregía en esas fases iniciales de entender. Sí, en esa fase inicial de entender, sobre todo si me apoyaban mucho en él, pero hay que hacer el esfuerzo de, no te puedes, es que no puedes dar, es lo que tú has dicho, no puedes copiar y pegar y decir, ya me lo ha dado. Error, no vas a aprender jamás. Entonces,
Sí, es algo que estoy observando, que la gente empieza a programar y eso sí que lo voy a conservar tal cual están. Los bloques 4 y 5 van a seguir estando, aunque actualizados a la versión 2027, ¿vale? Pero van a seguir estando y voy a seguir animando a que la gente escriba código antes de hacer el bloque de IA que va a estar después. ¿Por qué? Porque si tú no has hecho ese código con tus manos y entendido cómo se estructura, no vas a poder corregir ni aunque tengas a la inteligencia artificial más avanzada a tu lado. Y sobre todo controlarla tú y no que te controle ella a ti, que es al revés, ¿no? Así que sí que te quiero preguntar también qué cambió en tu forma de enfrentarte a un problema, y estoy hablando de problema de trabajo, ¿no? Desde que empezaste la especialización, antes, cuando no sabías hacer algo, hacer el script o lo que fuera, o resolver un problema que tenías que automatizar, ¿qué hacías? ¿Y qué haces hoy, después de haber pasado por todo este proceso? Pues mira, considero que cambió sobre todo dos maneras. Una, buscar la optimización del tiempo. Me explica bien con esto, ¿no? Antes era como que si tenía poco tiempo para una tarea, lo que pensaba era, me pongo a trabajar ya y me mato, ¿no? Y ahora es como echo un poquito el freno y digo, ¿me compensa generar un pequeño script que sea sucio con nodos para solucionar esta tarea? Es decir, ese pensar, o incluso muchas veces, aunque tarde mucho tiempo, el ya no ver las tareas como algo aislado. Porque es verdad que muchas veces uno está en un proyecto, tienes un problema y lo ves como de manera muy aislada, ¿no? Y después te encuentras, te pones un ejemplo muy típico, ordenar cabinas, ¿no? Y simplemente generar una numeración del 0 a 10 dependiendo de la habitación en la que esté, ¿no? Que eso lo puedes aplicar a 50.000 procesos distintos. A lo mejor antes me tiraba metiendo su número a mano 50.000 veces. Y realmente ahora sí eres capaz de ver, aquí hay una tarea muy potencial para poder automatizarla, porque realmente el ordenar en X o en Y lo voy a aplicar en cabinas de alta tensión o también lo voy a aplicar en rejillas de estructura. Ese Claro, punto que entra en tu cabeza de buscar el patrón optimizando, eso es importantísimo. Y eso es un porque por cambio de chip. ejemplo, en este script tendrás muchísimo orden. Ese mismo ejemplo, habrá alguna parte que haya que ordenar cosas, ¿no? Sí, ahí, bueno, justamente el que he enseñado realmente, básicamente, este Esa es de orden parte. puro. Este es de orden. Este no hay nada que no sea de orden. Ujú. Básicamente, si lo Ahí vemos se por va. dentro, mira, tú ves la lista Mm. única y todo lo que estamos haciendo aquí es Es unido, ordenar por claves. Es ordenar. ordenar por Y claves. fíjate qué chico es realmente, pero la potencia que tiene, bueno, pequeño, estamos hablando de 72 líneas, pero en comparación con otro que después enseñaremos, esto se queda en nada. Pero realmente, y fíjate la potencia, está ordenando la biblioteca Sí, por así claves, es. está ordenando la biblioteca por una estandarización de tu propia empresa que te han enseñado tus compañeros y coges la biblioteca que estás teniendo y la aplicas a tres clases distintas o tres Ujú. categorías distintas. Realmente es muy potente con lo poco que tiene de código. Claro, es que a veces te preguntaba esto porque a veces es como, porque claro, ¿qué ejemplo exacto vas a dar en la especialización? Y ahí yo me quedo un poco siempre sorprendida porque es como, yo te voy a dar ejemplos de muchas cosas variadas para que luego tú puedas hacer el script que tú quieras. Sí, Porque yo entiendo que hay casos o formaciones en las que se espera que la gente aprenda a hacer ese script que te están enseñando. No es el caso. O sea, tú vas a ver muchos scripts y el objetivo es que tú puedas hacer lo que tú quieras. Porque yo no estoy en la empresa de Sergio, ¿vale? Pero yo sé que Sergio va a tener las competencias para poder trabajar, va a tomar esas herramientas, ¿no? Entonces, eso me lleva a la siguiente pregunta, que es que lo que mucha gente me pregunta es, ¿y qué se aprende realmente? ¿Dynamo? ¿Python? ¿A resolver problemas? No lo sé, ¿qué me vas a enseñar? pues mira, realmente yo para mí he aprendido una nueva forma de trabajar. Es decir, esto es una cosa que le hemos hablado también alguna vez, ¿no? Y Mm. realmente es un proceso, para mí es un proceso mental donde tú cambias por completo realmente, ¿no? Yo al final yo siempre explico que era arquitecto, entré en ingeniería, de ingeniería empecé a programar y al final llega una ruleta en la que dice que soy, ¿sabes? No sé cómo el unicornio, prácticamente, ¿no? Porque Mm. al final no sabes lo que eres. Entonces la especificación te da las herramientas para tú definirte y tú vas a llegar a donde quieras llegar. No vas a tener un temario muy, muy extenso. Yo después de un año, incluso ahora todavía sigo aprendiendo del temario. El temario es extenso, mucho, 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 muy práctico desde el principio.
pero realmente el que va a definir aquí tu camino eres tú, básicamente la especialización. Y yo creo que hasta donde tú te quieras llevar. Ujú. O sea que ha sido más bien una transformación personal, que has pasado de ser arquitecto, más bien arquitecto ingeniero, porque tú ya eras ambas, o trabajas en ambas, a Sí. también con programación, ¿no? Y claro, en esa parte está muy importante la experiencia de la persona que hay al otro lado, ¿no? Y que te pueda transmitir. Yo siempre os digo, intento transmitir lo bueno y lo malo, donde se puede liar, poner en práctica los scripts con vuestros compañeros, llevar, o sea, que no se quede como algo teórico, sino lo que tú me estás enseñando, por ejemplo, del control de fallos que tenéis en la parte de arriba, ¿no? Por ahí. Eso es porque esto se ha puesto en una empresa a funcionar. Atreveros a hacer esto, a ponerlos en la empresa a funcionar. Y realmente también, pues os muestro mis vergüenzas también, o sea, los problemas que yo he tenido a la hora de implementar, de ponerle precio, de que el otro entienda lo que tú haces. Y eso ya eh, no es una función de Python. No. Y al Mm. final creo que es muy gratificante el encontrarte con un montón de personas en distintas disciplinas y al final cada uno se lo lleva a su terreno. Y creo que es que al final hay cosas que tú vas viendo con tus compañeros que tú dices, ay, pues no se me había ocurrido. Ay, pues, y todos partimos de lo mismo, que son, bueno, son un montón de scripts prácticos y un montón de horas para echarle. Pero independientemente de eso, no hay nada específico porque al final cada uno lo cogemos y lo aplicamos a nuestro conocimiento. Y creo que eso es súper gratificante, el tú ir a clase y ver proyectos totalmente distintos, que no tienen nada uno que ver con otro, ¿no? Pero dices, ay, pues Mm. mira, pues lleva la razón. Y creo que esa es la forma mejor que hay. Solo que yo sí le diría a la gente que hay que ser consciente de que es intenso, que hay que echarle ganas. Es decir, pero que no es nada malo, al contrario. Es decir, yo me iba a apuntar a una promoción antes, al final apunté una por detrás y mucho más contento de la decisión, porque me apunté cuando realmente le podía dedicar el tiempo que se merecía el curso. Sí, eso es algo que también indicamos siempre. Si alguien intenta hacer tres formaciones más esta, es una pena porque no lo va a aprovechar. O sea, yo prefiero que tengas las ganas y tengas el interés para que realmente lo puedas, te dé resultado. Y resultado no es hacer un script mega cósmico, sino que te afecte positivamente en tu vida. Sí, la verdad que ¿Vale? sí. Deja de compartir si quieres, Sergio, Vale. porque ahora mismo no estamos viendo, a no ser que quieras enseñar algo más del script. Sí, os iba a enseñar, si queréis, podemos mostrar el otro, Ah, simplemente. sí, por favor. Terminar el de la rejilla de Excel. Mm. Bueno, está un poquito más largo, fíjate, sin embargo. Sí. Hace, sin embargo, menos. Bueno, hace menos. Realmente, es que lo que estamos hablando, este realmente parece que hace menos, porque nada más que pone niveles y rejillas y planos, pero Mm. tiene que procesar mucho más datos que proceden de la ingeniería. Por tanto, al final, eso se ve en lo grande que es el script. Sí. Básicamente, aquí tú ves, tenemos las dos fases, son como dos fases que van paralelas. Me Todo el tema encanta que de... todo lo de las buenas prácticas está a fuego. O sea, yo lo estoy viendo y lo estoy interpretando. Sí, 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 está sí, la verdad que lo genial. tengo, pero... Y muchos no, Sí. y hago nodos para mí, que son, tú ves, para mensajes, para mí, para constantemente. Esto es una manía que tengo yo. Aquí tú ves, tengo otro de control. Sí, Que el control, fíjate, el control es borrar cosas que me sobren, por si alguien me mete algo que no debe. está bien. Pero Es que mira, está perfecto. es que puede ocurrir perfectamente. Y para mí también es muy importante, trabajamos mucho con geometría y que se aparezca toda esa geometría en los scripts cuando tú lo ejecutas, a mí es una cosa que me gusta. Por Mm. colores, me gusta. La información visual creo que se capta muy rápido, especialmente en nuestra disciplina, entonces creo que es importante. Para que el usuario vea que eso se ha ejecutado y cómo. Que es lo que Sí, veíamos en las pantallas del principio de sí, explicación al usuario. Vale. Se ve, este es el de los Excel y que maneja a la vez normativa y parámetros de la sí, empresa. sí, Y estos scripts, bueno, estos scripts sí. estoy segura que mucha gente te ha dicho que no son normales. Le habrá dicho que no son normales porque no es, claro, no es lo típico que aparece pues en No, muy un típico. vídeo de YouTube ni en un foro. Y cuando tú te diste cuenta de que no hacías scripts normales, lo digo entre comillas. Pues mira, mi proceso sí, voy a empezar. Hice un pequeño script primero, ¿no? Que era simplemente para exportación. Ahí ya me di cuenta, porque ahí ya
Realmente ahí no era un script, pero sí generé la primera herramienta que a mí a lo mejor me quitó de golpe un día entero de trabajo. Y yo dije, uy, Ujú, y realmente generando este proyecto ya fue cuando yo fui que vi que no era un script normal. ¿Por qué? Porque este script en concreto es capaz de hacer esa zonificación de bahías, ¿no? Es decir, mm, aunque lo tengamos, aquí por ejemplo tenemos, fíjate la cantidad de catálogos de distintas subestaciones, que yo le fui insuflando y comprobando en fase beta, ¿no? Pero es que también es capaz de generarla. Entonces, cuando yo me di cuenta que había generado una herramienta que era capaz, por un lado, de tener una bahía sí, otras no, un embarrado, dos embarrados, es decir, que ya conformaba un sistema donde se iban desplazando las bahías. Ahí fue cuando mm. realmente yo dije, esto es potente, ¿sabes? ¿No? Porque al final, trabajar con muchos pocos elementos puede ser más o menos costoso, ¿no? Pero al final con Python, el trabajar con muchos, lo procesas. Pero el que sea dinámico, ese Mm. punto fue cuando dije, digo, esto ya no es normal, esto ya es dinámico, esto ya Esto me está mm, interpretando más es allá. profesional, ¿no? Ya estamos en un nivel de profesional. Si quieres, deja de compartir, Sí, que me quedan un par de preguntas, sí. vale, de esta primera parte. Y cuando vieron este proyecto tus compañeros que, Espérate, o tus jefes, cómo se quita el...? ya está, ya no, ya está ¿Ya sin no lo tengo? Vale, compartir. perfecto. Cuando Sí. me este proceso mis compañeras, pues mira, la primera reacción creo que una reacción como muy típica, que pasa a todo el mundo. No vas a dejar sin trabajo. Básicamente era como, escúchame, creo que fue como la primera reacción, ¿no? ¿Cuál era mi intención con este script? La intención con este script para mí era realizar el 80% y el tiempo que gastaba, gastarlo en darle calidad, en poder Eso es. revisar. Porque al final el plazo de entrega es el mismo. Tú el plazo de entrega lo tienes definido. Esta herramienta te permite llegar con más solvencia y con una mejor calidad. Y realmente esa primera parte de comunicación con el ingeniero la puedes hacer en tiempo real. Esa parte es brutal. Entonces, Mm. mis compañeros, pues claro, estaban pues encantados con esa herramienta, ¿no? Realmente, porque esa comunicación que hemos estado hablando del principio del vídeo, que tú lo que hacías era que te pasaban datos, esos datos los pasaban a un WG, ese WG cuando estaba hechas las líneas se lo pasaba a ellos, lo corregían, lo volvían a mandar, después yo lo modelaba, se lo volvía a enseñar, ahora comprobábamos la Z. Todo ese proceso al final se reduce a una conversación. Mm. Y enseguida ver el resultado en 3D y entonces es cuando empieza el proceso de trabajo y no al revés, al final del todo nos damos cuenta de Efectivamente. los errores. Brutal. Vale, y hay personas que intentan aprender esto, Dynamo, Python, mediante vídeos sueltos, pruebas, tutoriales y ahora inteligencia artificial. Entonces, ¿qué diferencia has encontrado entre aprender de esta manera y aprender en especialización en un proceso que está estructurado? Muy sencillo. Empezar el vídeo que yo ya lo conocía y realmente yo fracasé. Yo intenté coger vídeo y un vídeo al final puede llegar a copiar una tarea ridícula o minúscula, pero que realmente generar una herramienta para ti o para tu empresa, para tu trabajo del día a día, requiere de mucho más conocimiento. Y eso solo puedes adquirirlo a través de la práctica. Y si yo tuviera que definir algo del curso, es la práctica. Es práctica tras práctica tras práctica. La teoría como tal no la vas a encontrar, porque al final, como tú lo sabes, son dos hojas, básicamente, o una, y al final, cuando lo haces todas las prácticas, te llega un hoja y dices, todo esto lo que he hecho, lo que has hecho ha sido práctica, porque tu trabajo es práctico. No te sirve de nada lo otro. Tienes que encontrar esas capacidades en ti. Entonces creo que esa parte es muy importante. Es un curso muy extenso, lo hemos hablado, que encima en mi caso, yo recuerdo que había hay un punto en el que dice, bueno, especialización, ¿no? Y entonces en esa especialización como que cada uno coge la parte que le interesaba. A mí me interesaba todo. Era una locura. Yo seguí igual de agobiado que al principio. Decía, no, baja la curva de aprendizaje. Digo, pues depende cómo te lo plantees realmente. Y creo que la forma de estar ordenado es importantísimo. Y también tenemos que tener paciencia cuando estamos aprendiendo con nosotros mismos, sobre todo la parte que he dicho de Python. Yo tuve una época en la cual ya sabía programar algo con Nodo y pasé a Python y me tuve que forzar a hacer algunas veces tareas que yo antes hacía en Revit con script, aunque tardaran más. Porque es la manera de aprender. Claro, al final Revit tú lo conoces. Esto es una herramienta nueva, pero tienes que tener un punto en el cual tú te esfuerces a, bueno, voy a tardar 5 minutos más, pero estoy aplicando lo aprendido. Y así es como al final vas a reducir ese tiempo y vas a ver el aprendizaje. Me alegro tanto de escuchar eso porque hay veces que tú, pues, generas, ¿no? Ese banco de conocimiento. Y yo me acuerdo cuando terminé la especialización, que al principio era muy diferente a lo que ahora te ves,
Y tuve una reunión con una persona que lleva mi equipo de comunicación y le dije, sé que me vas a deshacer el curso, pero me da igual porque mi objetivo es que la persona que salga transformada de verdad. ¿Qué tengo que hacer? Entonces ella lo vio y dijo, me vas a matar. Dije, no te voy a matar, te juro que yo te lo pido, pero que no te mato. Y me dijo, cada 2 vídeos máximo necesitan un ejercicio, necesitan que pase por ellos el vídeo. Me dice, eso te va a hacer que esto aumente. Tú lo querías todo muy ligero, pero eso es lo que va a diferenciarles. Y cogí la formación, no lo tiré, pero lloré. Es verdad, lloré. Y dije, pues es verdad, lo voy a hacer. Y Lo más gracioso entonces, son los mensajes de descanso. Cuando lleva mucho tiempo te aparece un mensaje. Descansa. ¿Sabes? Me parece que somos todos conscientes de que somos aquí una, ¿cómo se diría? Unos obsesos ahí puestos, muy metidos en el tema y es como, recuerda que tienes que descansar. Me encanta. Esa es la mejor parte. Y además te llega sin darte cuenta, ¿eh? Es decir, que es efectivo, que tú lo ves y dices, uy, ya ha pasado. ya han Pero es pasado verdad 15 minutos. que esa Mm. parte siempre te hace gracia. Estás viendo el vídeo y te aparece. Pues me alegro mucho, Sergio. Vamos a seguir viendo más cosas, pero voy a cortar ahora mismo la grabación y lo vamos a ver en otro vídeo. Así que por ahora despido este. Y si queréis ver el siguiente, pues lo voy a dejar en algún lado por aquí, que no sé, lo pondrá la persona de edición. Y muchísimas gracias, Sergio, por enseñarnos los scripts de subestaciones eléctricas. A ti. Muchísimas gracias por invitarme. Hasta luego. Adiós.